El silencio que hoy habita en cientos de barrios de la costa y la frontera ecuatoriana no es un silencio de paz, es el eco del abandono. Ecuador, un país que hasta hace poco se narraba a sí mismo como un refugio de tranquilidad en la región, enfrenta hoy una de las crisis humanitarias más complejas de su historia reciente. El desplazamiento forzado interno no se trata de cifras aisladas. Es un fenómeno que ha movilizado a más de 316.000 personas entre 2022 y 2024, según reveló un estudio de la Defensoría del Pueblo. Es imperativo desmenuzar la estructura de poder que permite este éxodo. ¿Qué sucede cuando el Estado retrocede y el control territorial queda en manos de estructuras criminales? ¿Cómo se reconfigura una nación cuando sus ciudadanos se vuelven extraños en su propia tierra? A través de la mirada técnica y el análisis de la gestión pública, se desglosan las capas de una violencia que ha convertido a provincias enteras en zonas de tránsito y a las ciudades en refugios improvisados, así como las zonas indígenas. Una radiografía necesaria sobre la soberanía, el miedo y la urgencia de recuperar el derecho a habitar el territorio sin que el costo sea la propia existencia. Para entender la magnitud del quiebre social, es imperativo observar el mapa de la violencia. Los homicidios en el país han escalado a niveles que desafían cualquier estadística previa, superando los 9.000 casos anuales. Sin embargo, detrás de la sangre existe un fenómeno menos visible, pero igualmente devastador: el vaciamiento de comunidades enteras. En este primer eje se analiza el corazón de la crisis, cómo la vacuna o extorsión se ha convertido en el principal motor de expulsión de pequeños comerciantes y familias trabajadoras. No es una migración voluntaria, es un éxodo bajo amenaza. Se examina cómo el control de las rutas del narcotráfico ha transformado barrios en campos de batalla, donde la única opción de supervivencia es la huida. ¿Es este desplazamiento un daño colateral o una estrategia deliberada de los grupos irregulares para asegurar el control logístico del país? Bajo la lupa del análisis político, surge la inoperancia institucional y el costo humano de un conflicto armado, interno, que lejos de ser contenido, está redibujando la demografía de la nación. El umbral del abandono y el silencio que envuelve a barrios enteros en Esmeraldas o Los Ríos no es paz. Es el residual del pánico. Ecuador enfrenta hoy una crisis humanitaria sin precedentes. Según registros de organismos internacionales y observatorios locales, más de 316.000 personas han sido desplazadas internamente en los últimos 24 meses. Son familias que han tenido que elegir entre la vida o sus raíces. Lo que vemos es un desmembramiento territorial donde el concepto de hogar se ha desintegrado. La soberanía estatal se ha abatido en retirada, dejando paredes que hoy solo albergan el Estado con derechos de un país que se vacía por las grietas de la inseguridad. No es un movimiento migratorio convencional, es una huida reactiva frente a un poder fáctico que decide quién vive y quién debe marcharse. El mapa de la nación se dibuja por el rastro de casas con persianas bajadas y negocios que nunca volverán a abrir, mientras la administración actual parece más enfocada en la estética del control que en la protección efectiva de las comunidades desplazadas. Las cifras de violencia han dejado de ser estadísticas para convertirse en sentencias de expulsión. Con una tasa de homicidios que cerró 2024 superando los 45 por cada 100.000 habitantes y un 2025 que no ha logrado revertir la tendencia, Ecuador es el epicentro del terror regional. Detrás de cada asesinato hay un impacto colateral, el desplazamiento preventivo. En zonas como Durán o Nueva Prosperina, se estima que por cada muerte violenta, al menos 3 familias del entorno inician un proceso de movilización forzada. El miedo se ha industrializado. El 15% de la población en zonas críticas ha cambiado su residencia en el último año. La sangre es el combustible de este éxodo interno que llena los suburbios de las ciudades receptoras con ciudadanos que el Estado ha fallado en proteger. La narrativa de guerra del gobierno ha servido para justificar presupuestos, pero no ha logrado enfriar las calles donde se decide la vida del ciudadano común. Donde el Estado se vuelve permeable por la corrupción de una manera tan alta como está el país, el crimen se institucionaliza y produce una especie de gobernanza criminal donde se administra el miedo. Entonces,
Yo creo que la respuesta con la clase de políticos que tenemos muchas veces es la organización ciudadana. Yo creo que esperar que las respuestas vengan de arriba está bastante complejo. El desplazamiento forzado es el síntoma de la pérdida de control territorial. En provincias fronterizas, el Estado ha pasado de ser un ente protector a un espectador pasivo. La gobernanza criminal establece hoy sus propios mecanismos de recaudación y orden social. Cuando un grupo irregular toma un barrio, el desplazamiento es una herramienta de limpieza logística. Se expulsa a quienes representan un obstáculo. La ausencia de jueces y fiscales en estas zonas de sacrificio ha creado un vacío que la criminalidad llena con eficiencia. El impacto social es devastador y las comunidades indígenas no han quedado exentas de este fenómeno. En territorios como la Amazonía ecuatoriana, los pueblos nativos han sido desplazados por las mafias del narcotráfico y la minería ilegal. La violencia se extiende a sus tierras, obligándoles a huir de sus hogares, perdiendo no solo su tierra, sino también su identidad cultural. El desplazamiento forzado de pueblos como los Shuar y los Waorani ha aumentado considerablemente, al igual que las amenazas contra sus líderes. La falta de medidas de protección por parte del Estado ha dejado a estos pueblos expuestos a la violencia que impera en la frontera. El gobierno de Noboa ha sido criticado por su incapacidad para garantizar la seguridad en estas zonas ancestrales y por no tener una política pública que aborde específicamente las necesidades de los indígenas desplazados. Se explica esencialmente como un fracaso acumulativo de gobernabilidad, ¿no? En una dimensión, lo que tiene que ver con captura institucional y corrupción, ¿no? Se compra impunidad, se lava dinero, se infiltran instituciones. Y entonces la violencia termina siendo como un instrumento, digamos, de administración territorial. Y tiene que ver también con la insistencia en esta política del síntoma que había planteado, ¿no? Se combate el episodio, ¿no? Las balaceras, los asaltos, el tráfico en términos muy muy particulares, perdón. Pero no se desmonta, digamos, esa causa que tiene que ver con la economía criminal y con la corrupción. Según un reciente informe en la radio local de Pichincha, los desplazamientos forzados están afectando a familias en la provincia de Guayas y sus alrededores, con amenazas provenientes de actores militares y mafias. Los desplazados se enfrentan a una situación de extrema vulnerabilidad. Los testimonios de las familias afectadas reflejan el miedo y la incertidumbre que enfrentan, además de la falta de medidas efectivas por parte del gobierno de Noboa para garantizar su seguridad y protección. La falta de registro de los desplazados es parte de la omisión sistemática que permite que las crisis se mantengan ocultas ante los ojos de la comunidad internacional. Cuando una familia huye, se lleva una pieza del tejido que sostiene a la sociedad. El desplazamiento destruye la confianza vecinal y los sistemas de cuidado comunitario. En zonas de alta expulsión, la participación en organizaciones barriales ha caído a mínimos, sustituida por el medio. La ruptura de estos lazos facilita el control total de las estructuras criminales sobre una población fragmentada. La solidaridad social se ve anulada por una violencia que aísla al individuo. El desplazamiento es el golpe final a la comunidad. Es la confirmación de que el espacio público ha sido derrotado. Recuperar un barrio no es solo sacar delincuentes con patrullas, es lograr que quienes huyeron regresen a reconstruir esos vínculos, algo imposible mientras el Estado siga midiendo el éxito solo en incautaciones de droga. El Estado existe en última instancia cuando reclama con éxito el monopolio legítimo de la violencia. Cuando este monopolio se agujera, pues lo ilegal empieza a gobernar con reglas propias. Y por otro lado, uno necesita una fortaleza institucional que prevenga y confronte el crimen, ¿no? Entonces, si diseñas instituciones sin capacidad real, como policía cooptada, justicia disfuncional, servicios sociales debilitados, produces una arquitectura formal que no opera, y cuando lo formal no opera, la economía ilícita recluta y hasta incluso en ciertos contextos muy específicos sustituye al Estado. En ese vacío el desplazamiento interno se vuelve una antesala de migración externa, ¿no? Primero me muevo dentro y luego me muevo fuera. Es un error observar el desplazamiento interno ecuatoriano aislado de la migración internacional. Para miles,
El movimiento dentro del país es la primera etapa de un viaje sin retorno al norte. El colapso de la seguridad ha convertido a Ecuador en el segundo país con mayor crecimiento de migrantes. El patrón es claro y la familia intenta refugiarse en una ciudad secundaria, pero al encontrar un mercado laboral saturado y una inseguridad que se expande, deciden abandonar el país. Los ahorros familiares terminan en manos de coyoteros. El desplazamiento interno alimenta la diáspora. El país exporta su fuerza laboral por una violencia que el gobierno del presidente Daniel Noboa no contiene en el origen, dejando tras de sí un país de abuelos y nietos que esperan remesas como único consuelo. El análisis debe transformarse ahora en una evaluación crítica de la política pública. Mientras el discurso oficial se concentra en la espectacularidad de los operativos militares y el control de los centros penitenciarios, la realidad en las calles de las ciudades receptoras cuenta una historia distinta. Aquellos que huyen no encuentran un Estado que los acoja, encuentran una estructura ciega a su condición de desplazados. Es momento de cuestionar la eficacia real de las estrategias de seguridad vigentes y si la militarización es la respuesta a una crisis que es, ante todo, social. El 30% de quienes intentan regresar a sus hogares desisten por la falta de garantías, creando un círculo vicioso de desarraigo que alimenta la informalidad y la vulnerabilidad urbana. ¿Qué futuro le espera a una sociedad ecuatoriana que no puede garantizar el retorno seguro de sus habitantes? Se examinan aquí las deudas legislativas y la ausencia de una ley integral de desplazamiento que reconozca que, en este territorio, ser refugiado no es solo una condición para extranjeros, sino una realidad cotidiana para miles de ecuatorianos. En enero de 2026, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, presentó un nuevo plan de seguridad integral para combatir el crimen organizado en su país, con un enfoque que va más allá de operativos aislados y busca articular tecnología, inteligencia y control territorial permanente. El anuncio del plan incluyó una inversión significativa en equipamiento y tecnología para las fuerzas de seguridad con miras a mejorar la respuesta frente al narcotráfico, la minería ilegal y otras economías criminales que han socavado la cohesión social del país. Sin embargo, la realidad de las calles contradice el triunfalismo oficial. Mientras la comunicación gubernamental muestra operativos, las denuncias por extorsión han aumentado en un 60%. La militarización, aunque visualmente impactante, no detiene el flujo de personas que abandonan sus hogares por amenazas. Hay una desconexión profunda entre el éxito táctico publicitado y la percepción de inseguridad real. El desplazamiento forzado es la gran omisión del discurso presidencial. Se habla de enemigos internos, pero se calla sobre las sillas vacías en las escuelas. La seguridad no se mide en decomisos, sino en la capacidad de una familia de dormir en su propia habitación sin el temor a una ráfaga de fusil. Estamos luchando también contra grupos que mueven más de 30.000 millones de dólares entre droga, armas, minería ilegal al año. Es una fortuna. Es una fortuna. Mucha plata, mucha plata. Es mucha plata, es mucho efectivo. Ecuador, con una población de 18 millones de habitantes y una deuda pública que alcanza el 57% del Producto Interno Bruto, ha sido testigo de un alarmante crecimiento de los homicidios. En 2018, la tasa era de 6 homicidios por cada 100.000 personas, pero para 2024 se disparó a 38. La situación alcanzó su peor punto en 2023, con un récord de 47 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Las principales ciudades, especialmente Guayaquil, están siendo azotadas por disputas brutales entre bandas criminales, muchas de ellas relacionadas con el narcotráfico. El puerto de Guayaquil, uno de los más importantes para el comercio internacional, es un punto estratégico para el envío de cocaína hacia Estados Unidos y Europa. El control de estos territorios por parte de organizaciones criminales ha multiplicado los enfrentamientos violentos,
dejando a los habitantes atrapados en medio de una guerra territorial sin freno. Estas estadísticas no son solo números, son vidas truncadas, familias destruidas. La crisis de seguridad se agudiza en los sectores periféricos de Guayaquil, donde las bandas criminales luchan por el control de las rutas del narcotráfico. Las disputas violentas en las calles no solo afectan a los involucrados en el crimen organizado, sino también a los civiles atrapados en este conflicto. En los últimos meses, las cifras de desplazados por el crimen en Guayaquil han aumentado de forma alarmante, con más de 5.000 personas forzadas a abandonar sus hogares debido a la violencia extrema. La gente se está yendo. La gente que se queda no es porque quiere quedarse, sino que tiene miedo a perder la casa, tiene miedo a perder lo poco que tiene y no tiene un lugar donde ir. Con perforaciones en el estómago, con perforaciones por todos lados, con balas en la columna vertebral en la que te dejan inválido para toda la vida. Y no hay ningún tipo de indemnización del Estado para estas familias. Mi temor es de que el gobierno se aproveche del desplazamiento forzoso y se vuelva una cosa de destruir el socio más de reconstruir el tejido social. Yo creo que Guayaquil no sería Guayaquil sin socios civil. La violencia, impulsada por grupos de narcotraficantes y bandas locales, se ha infiltrado en todas las esferas de la sociedad ecuatoriana. Desde la extorsión a pequeños comerciantes hasta el control de las rutas de la cocaína, el país vive una constante sensación de inseguridad. En los últimos años, los informes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito destacan a Ecuador como uno de los países con el mayor aumento en el tráfico de drogas en América Latina, lo que ha agravado la situación y atraído la atención de los actores internacionales. Uno de los temas que ha surgido en la opinión pública es la vinculación de sectores del gobierno con el crimen organizado. A pesar de los esfuerzos por presentar una lucha firme contra el narcotráfico, varios informes de prensa han señalado la existencia de relaciones entre integrantes del entorno cercano al presidente Noboa y grupos del crimen organizado. Si bien no se ha comprobado ninguna conexión directa, las investigaciones y las denuncias de corrupción siguen pesando sobre la administración, lo que genera un escepticismo creciente entre la población. La razón por la que el desplazamiento tiende a ser permanente es la impunidad. Con un sistema judicial donde el 90% de los delitos quedan sin sentencia, el ciudadano sabe que denunciar la toma de su hogar es una invitación al asesinato. El sistema de protección de testigos es insuficiente e infiltrado. Sin justicia, el retorno es una quimera. Los desplazados ven cómo sus casas son centros de acopio o locales que operan bajo testaferros. La Fiscalía ha fallado en perseguir el despojo de tierras vinculado a la violencia. Mientras el robo de la propiedad privada a través del terror no tenga consecuencias, el desplazamiento seguirá siendo la herramienta de expropiación más efectiva de las mafias, con un Estado cómplice por su incapacidad de castigo y dar respuestas. El análisis de la política de seguridad revela una desconexión alarmante. Mientras en Carondelet se diseñan estrategias de guerra para la televisión, se ignora que la guerra se gana manteniendo al ciudadano en su tierra, por lo que el presidente Noboa prioriza la fuerza como herramienta de popularidad, descuidando la inteligencia social. No hay en el presupuesto una partida para la reparación de víctimas de desplazamiento. Esta desconexión produce operativos que limpian zonas por 48 horas, pero que al retirarse dejan a la población ante represalias criminales más feroces, disparando nuevos picos de desplazamientos. El enfoque punitivo sin brazo social es un motor de vaciamiento territorial que entrega el país a la sombra una vez que las cámaras se apagan. De cara al futuro electoral, el desplazamiento introduce una variable de inestabilidad democrática. Cientos de miles están fuera de sus circunscripciones, alterando la representatividad. ¿A quiénes representan los políticos de una provincia que ha perdido parte de su padrón real por el medio? El desarraigo genera un resentimiento profundo hacia una clase política que ofrece retórica en lugar de soluciones. Este descontento es caldo de cultivo para populismos o para la compra de votos por las mismas estructuras criminales que ejercen el control social. Si el Estado no reintegra a los desplazados, el panorama político será marcado por la traición a la ciudadanía hacia un sistema que los dejó solos en sus horas más oscuras.
Sin embargo, la pregunta sigue siendo si las medidas adoptadas por el gobierno de Daniel Noboa serán suficientes para reducir la violencia y la inseguridad que azota a Ecuador. Mientras las bandas siguen operando con impunidad en varias regiones del país, las familias criollas y nativas continúan desplazadas por el crimen, al tiempo que buscan refugio. Mientras el futuro del país sigue dependiendo de la capacidad del Estado para recuperar el control de su territorio y garantizar la seguridad de sus ciudadanos. El desplazamiento forzado en Ecuador es la prueba más tangible del debilitamiento de la democracia. Un Estado que no puede asegurar la permanencia de sus ciudadanos en sus propios hogares es un Estado en deuda. Se ha evidenciado cómo el miedo ha sustituido la ley y cómo la indiferencia política ha permitido que una crisis humanitaria se normalice en los titulares de prensa. Sin embargo, el reconocimiento del problema es el primer paso para la solución. La reconstrucción del tejido social no vendrá exclusivamente de las armas, sino de una inversión, la justicia y la recuperación de la confianza en las instituciones. Queda la mirada puesta en aquellos que hoy, en algún rincón del país, están empacando lo poco que pueden llevar para buscar un mañana en un lugar extraño. El compromiso permanece: dar voz a esas realidades que el poder prefiere ignorar en un esfuerzo por entender el Ecuador que resiste. Llegamos así al final de esta emisión. Como siempre, gracias por habernos acompañado. Nos vemos la siguiente semana con más Entre Fronteras.